Feliz día a todos, todas las mamás. Felicidades a todas las mamás y a toda la familia de Dios. Qué bueno que ya estamos juntos. Pues qué privilegio estar juntos y permitirle a nuestro Padre servirnos su mesa el día de hoy. ¿Qué les parece si nos acercamos con corazones humildes, abiertos, agradecidos, llenos de fe, en la confianza de que, como dice en el libro de Hebreos, no nos estamos acercando al monte que humea y a los rayos y a todo el miedo que había, sino tenemos un camino vivo y nuevo que es Jesús, para que vivamos en comunión con nuestro Padre. Damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque estás conectando a todos los que están listos para recibir de ti. Gracias por este día tan especial para las mamás, las que somos, fuimos, vamos a ser. Gracias por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras mamás. Gracias por todas las bendiciones. Gracias, Señor, por lo que hoy en la mañana aprendimos de tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mercy es misericordia. Ajá. Okay. Muy bien. Tito capítulo 3 es la escritura desde la cual estamos recibiendo la verdad de lo que la salvación de Dios es. Pero quiero iniciar citando Romanos 1:16, que hemos empezado a conocer como el fundamento de esta verdad que Dios quiere que vivamos. Y dice en la versión que estamos recibiendo, dice que el Evangelio es potencia de Dios para dar salud a todo aquel que le cree. Y esa salud divina viene y sana tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y esto es la salvación de Dios. No tiene nada que ver con otras cosas, sino que a los ojos de Dios, que en el concepto divino estemos verdaderamente sanos. Y Él escogió darnos esa maravillosa oportunidad de venir a ser hechos sus hijos, porque esa es la dimensión de su amor para con nosotros. Entonces, en Tito capítulo 3 estamos entendiendo y permitiéndole al Espíritu Santo darnos a cada uno revelación y sabiduría para conocer lo que Dios nos ha dado. Y empezando en el versículo 3 al versículo 7, está todo el contexto de lo que estamos recibiendo. Y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y aquí está Dios describiendo la condición humana, la naturaleza humana, lo que es común a todo ser humano. En algún grado, algunos se van de pique en una cosa y otros moderan otras cosas, pero esto es lo común. Y entonces dice, pero, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Te das cuenta quién hizo el trabajo? Él nos salvó. ¿Qué es eso? Pues nos dice aquí, no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estas son las tres grandes obras de Dios para salvarnos. ¿Y ahora salvarnos de qué? Pues Dios nos salva de la naturaleza humana. Sí, esto es la salvación. Ninguna otra cosa es la obra de Dios. Jesús no vino a indicar y a decir, yo vine para que no se vayan al infierno y se vayan al cielo. Jesús vino a decir, yo he venido para que ustedes tengan y la tengan en abundancia. Y esto es la diferencia entre la salvación de Dios y la salvación conceptual en cualquier otra teoría o doctrina que pueda existir. Entonces, vamos a ocuparnos hoy. En la sesión anterior introducimos todo esto y creo que fue algo tan importante lo que Dios nos habló. Si tú no tuviste, pues el video está disponible para que puedas con tiempo, si estuviste y el Espíritu Santo te guía a invertirte en recibir todo lo que Dios nos habló en la sesión anterior, pues ahí está todos esos recursos para tu beneficio. Pero hoy vamos a entrar a ver los componentes del trabajo de la salvación, teniendo claras estas bases o este fundamento, que la salvación es específicamente el trabajo o la obra que Dios hace para hacerme libre de la naturaleza humana y darme su naturaleza. ¿Sí? Y que eso es el trabajo de Dios. No hay competencia humana que pueda lograr eso. Esto elimina todos los aspectos de querer superarte y ser un mejor ser humano, y olvídalo. Dios no está interesado en ayudarte a ser un mejor ser humano. Dios está invertido en hacerte miembro de su familia, de a de veras, ¿sí? Y debido a que Él no tiene ningún límite, él no vive tratando de acomodar limitaciones, Él es todopoderoso. Entonces la salvación es lo que Él hace en su capacidad para rehacernos, porque Él tiene esa capacidad de volvernos a hacer. Y esta vez rehacernos engendrándonos, que quiere decir dándonos su simiente para que nazcamos o renazcamos de Él. En Primera de Pedro, el capítulo 1, dice, sabiendo que hemos renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la salvación es lo que Dios hace para liberarme de la condición humana, de la naturaleza humana, y darme su naturaleza en calidad de hijo o hija de Dios. Si tienes eso ya claro en tu corazón, ahora vamos a hablar de cómo lo hace, cómo hace Dios ese trabajo. Y aquí en Tito, el capítulo 3, el versículo 5, está la definición de este trabajo divino. Y empieza diciendo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, para con los hombres, versículo 4, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Bueno, hoy vamos a hablar de la salvación por misericordia. Y les invito a abrirse a entender la salvación hecha en 3 trabajos divinos. No son 3 salvaciones, es una. Pero Dios la lleva a cabo en estas 3 grandes obras. Y hoy vamos a permitirle a Él hablarnos de la salvación por misericordia. Bueno, misericordia, ¿qué es eso? Pues misericordia es la acción de no darte lo que mereces en consecuencia de tus actos. ¿Sí? Misericordia es que Dios no me ha dado conforme a mis obras, no me ha pagado, no me ha dado mi merecido. Entonces, la salvación por misericordia es algo maravilloso porque inició el día, el instante en el que la primera pareja decidió rebelarse en contra de Dios, en contra de su creación en ellos, porque ellos abandonaron el estado de creación en que fueron hechos y decidieron hacer lo que Dios les había pedido que no hicieran. Esto es conocer el mal. Entonces, en Génesis capítulo 3, la Escritura registra y el Espíritu Santo nos relata allí lo que ocurrió ese día. Adán y Eva, ambos, por voluntad propia, eligen separarse de la gloria en la que fueron creados y conocer lo que no conocían, el mal. El bien lo conocían, lo vivían, lo disfrutaban, pero el mal no estaba en ellos, no operaba en sus seres. Ellos toman esa decisión y de inmediato empiezan a operar en ellos las consecuencias de esa decisión. Adán y Eva eran seres que no requerían vestimento porque resplandecían. Eran seres de luz, como Dios es luz. ¿Se acuerdan? Fueron creados a imagen de Dios. Pero en el momento en que ellos comen del fruto que Dios les dijo que no comieran, se apaga la luz. Y en ese instante conocen su desnudez. Romanos capítulo 3 nos dice lo que sucedió. Dice, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa destitución es lo que ocurrió en ese instante. Pero no solamente ocurrió, eso fue algo físico, ¿no? La luz que ellos disfrutaban como manifestación de la imagen de Dios en la tierra, se apaga, pero también ocurren un cambio total de su naturaleza. Y vamos a verlo expresado en el relato de Génesis capítulo 3. Voy a empezar en el versículo 6, ¿seguro? Sí. Disculpa, es que no sé. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer
que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta es la acción que ellos eligieron tomar en contra de la instrucción y la voluntad de Dios. Aquí viene la consecuencia inmediata. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, entran en vergüenza inmediatamente, entran en algo completamente desconocido, porque están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, esto era una ocurrencia diaria. Cada día, nos relata el capítulo 2 de Génesis, Dios se hacía presente en el huerto para convivir con ellos, y era algo que ellos anticipaban y disfrutaban, pero dado el cambio interior, donde ya no había paz, sino lo opuesto, etcétera, entonces ahora la acción es esconderse y entran en la condición humana, nace ese día. Y dice el próximo versículo, versículo 9, mas Jehová Dios llamó, al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ves lo terrible de estas palabras? El hombre que había sido hecho a imagen de Dios, que había convivido con Dios, que había trabajado con Dios en la creación, en nombrar todos los animales, todas las especies animales, etc. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y empieza la existencia gobernada por el miedo. Pero no termina allí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y quiero que veamos lo que ya está ocurriendo en estos corazones. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esta respuesta muestra el estado de cobardía en el que el hombre va a vivir de aquí en adelante, el estado de víctima que va a caracterizar su existencia, el echar la culpa, o sea, todas estas cosas están ya operando instantáneamente. ¿Por qué? Porque se apagó en su espíritu. En Romanos el capítulo 1, Dios nos lo explica de esta manera, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. También yo soy víctima. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, y noten aquí que a la serpiente no le pregunta, porque la serpiente
ya tuvo su oportunidad en el pasado, y no vamos a entrar en eso ahorita, pero Dios le dice a la serpiente, perdón, dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora estamos viendo esto por dos razones. Primero, porque en la escritura Dios registra el origen del problema que requiere salvación. ¿Sí? No habría necesidad de salvación si no hubiese ocurrido ese terrible día en el hombre, varón y mujer, hechos a imagen de Dios, no hubieran elegido abandonar su creación para conocer el mal. Y ese día Dios interviene, confronta el problema, pero con lo que queremos quedarnos hoy es Dios vive su misericordia hacia Adán y Eva y toda su descendencia, ese día. O sea, el trabajo de la salvación por misericordia inicia manifestándose ese día. Dios no empieza a ser misericordioso ese día. Dios ha sido misericordioso. Él es eternamente misericordioso. Pero ese día lo manifiesta. Eso es lo que vive su corazón. Porque no le da al hombre y a la mujer las consecuencias de su acción. Recuerda, misericordia es no darme lo que merezco como consecuencia de mis actos. En Romanos capítulo 3, Dios dice claramente, la paga del pecado es muerte. Entonces, no vemos a Dios ejecutar a Adán y Eva, sino que lo vemos vivir misericordia. Ahora, si eso lo recibes, es preciso que conozcas en ti mismo o en ti misma la misericordia de Dios. Porque la humanidad entera, desde ese día hasta el día de hoy, vive los resultados de la misericordia de Dios, pero no vive su salvación. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos cada día. Hace llover sobre justos o injustos. Jesús habló de eso, por su misericordia. Pero la salvación tiene que operar en el corazón individual. Y Dios empezó viviendo misericordia en respuesta a esta acción del hombre en rebeldía. Cuando mencionamos hombre, hablamos de los dos géneros, varón y mujer. Ahora, sin embargo, la misericordia de Dios va mucho más allá del concepto de solamente no darte las consecuencias, sino que cuando Dios vive misericordia, Él también vive amor. De hecho, todo lo que Él vive es por amor, es en amor. Y amor va mucho más allá de decir, bueno, no te voy a dar tus consecuencias, no te voy a dar el pago que mereces, sino que la promesa que Dios hace, y se la hace a la serpiente, versículo 12.
Oh, perdón, versículo 15. Dios le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa de salvación que Dios hizo. Porque aquí Dios se compromete a levantar a través de la mujer. ¿Te acuerdas con quién fue la plática entre la serpiente y fue con la mujer, ¿verdad? ¿Quién decidió comer del árbol primero? Fue la mujer. Y aquí está la obra de misericordia. Dios dice, por la simiente de la mujer, voy a traer a quien va a arreglar este problema. Y esa descendiente de Eva fue María. Dios nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo. Y ese Hijo vino para redimirnos de la maldición que Adán y Eva nos procuraron. Y por eso en Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, debemos saber que hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, el linaje humano, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Misericordia actuada por Dios lo llevó no solamente a decir, bueno, pues ya se amolaron y van a vivir amolados, pero no los voy a matar por misericordia. ¿Te das cuenta? Eso no es como Dios vive su misericordia. Su misericordia lo llevó a salvarnos. Por eso la primera instancia de la salvación que el Espíritu Santo menciona en Tito 3:5 es cuando la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres se hizo manifiesta, nos salvó. Ahí es a donde lo llevó su bondad y su amor. Nos salvó. ¿Cómo? Pues empezando por su misericordia. Toda la humanidad ahorita está en ese proceso. Tristemente la mayoría no lo entienden. Y terriblemente, la gran mayoría de los que decimos que hemos recibido la salvación no lo sabemos así. Pero todos están en la misericordia de Dios. Por eso en Lamentaciones, a través del profeta Jeremías, el Espíritu Santo dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pero esa misericordia no es pasiva, ¿sí? Sino que salva. Bueno, en la terminología de Dios, salvarte, entonces, quiere decir no dejarte en esa condición. Darte salud. Y la obra de misericordia entonces empieza a manifestarse el día en que ocurrió el problema y continúa operando sobre toda la familia adámica para cumplir las obras de Dios necesarias para abrir el camino a la próxima obra de Dios, la regeneración. Entonces, por favor, permítele al Espíritu Santo mostrarte esto. La salvación de Dios requiere que cada persona sea hecha de nuevo,
que la condición humana que heredamos sin haberla pedido sea removida de nuestro espíritu, que el espíritu corrupto, Dios habla del corazón humano y dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Ese corazón que tú no pediste, pero que heredaste, es de lo que tienes que ser salvado o salvada. Y entonces, por medio del profeta Ezequiel, Dios habló y él ha venido hablando de cómo va a operar esta salvación. Y dice, voy a quitarles ese corazón de piedra y les voy a dar un nuevo corazón. Ese trabajo es la regeneración y vamos a hablar de eso, no sé si en la próxima sesión o donde el Espíritu Santo nos guía a entrar de lleno a eso, pero teniendo presente que la salvación requiere que seamos hechos de nuevo, bueno, antes de poder ser hechos de nuevo, Dios tenía que hacer toda una serie de cosas importantes para que eso fuese realizado. Y entonces, desde el día en que Adán y Eva se rebelan y se corrompen, hasta el día en que Jesús resucita de los muertos, la obra de misericordia está siendo llevada a cabo. Porque Dios se ocupó y obviamente no contamos con el tiempo en esta sesión para ir viendo cada aspecto de la obra de misericordia, pero el panorama grande es Dios se ocupó de hacer todo perfectamente para preparar el tiempo en que su Hijo vendría al mundo. Y luego Jesús no vino y fue directamente a pagar el precio de nuestro pecado, vino a establecer ante toda la humanidad quién y cómo es Dios. Vino a marcar el contraste entre lo divino y lo humano, entre lo que es la verdad que Dios es y los conceptos humanos de Dios, que todos están torcidos. Y una vez que Él estableció eso, entonces Jesús fue a la cruz para ofrecerse en pago de la rebelión y de todo el pecado humano. Y en la cruz se consuma el pago y se hace justicia. Y esta es la obra de misericordia. Vamos a ocuparnos por unos minutos de entender esto, porque lo que Dios no hace y nunca hará es transgiversar la justicia. Los hombres hablan de justicia, pero no la pueden vivir, porque por naturaleza el ser humano es injusto. Pero Dios es justo, perfectamente justo. Y entonces la justicia tiene que cumplirse. Pero por favor escucha esto, porque muchos de nosotros hemos venido a Cristo, como lo decimos, reconociendo culpa, reconociendo sentencia de muerte sobre nuestras vidas, pero no reconociendo justicia. ¿Sí? Y aquí está la verdad. Dios te hizo justicia en la cruz. Porque tú no elegiste ser humano. ¿O sí? Tú no elegiste nacer de tus padres.
¿Tú no elegiste heredar la condición humana? Y Dios está claro en eso. Romanos capítulo 5 es fundamental. De hecho, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 y 6 es donde tú puedes compenetrarte en cómo se cumple la justicia de Dios. Muchas personas viven en miedo del día que se presenten ante el trono de Dios porque piensan que ahí les van a hacer el juicio. Y no sé cómo voy a salir. Y Dios quiere que sepas de antemano cómo saliste. ¿Sí? Porque cuando Jesús fue a la cruz, el pecado de todos nosotros fue puesto en él. Y dice el Espíritu Santo que por nosotros le hizo pecado. Todos los seres humanos, todas las obras de todos los seres humanos de todos los tiempos fueron puestos sobre él. Romanos capítulo 8 dice que lo que la raza humana no pudo hacer por su incompetencia, su debilidad, Dios lo hizo, juzgando al pecado en el cuerpo de su Hijo. En la cruz se te hizo justicia. Y se hizo justicia para todos los seres humanos. El pecado fue juzgado, la sentencia fue ejecutada, la muerte fue aplicada, porque esa es la ley divina. La paga del pecado es muerte. Y esa deuda fue pagada ese día en Jesús. Esto es una obra de misericordia. Y por eso cuando alguien te dice o le dice a otro, y espero que tú le dejes de decir a otros una vez que recibes esta verdad, que Dios te va a juzgar por tus pecados. No, Dios no te va a juzgar por tus pecados. Está pagado. El juicio que queda pendiente es ¿qué hiciste con la misericordia de Dios? ¿La aceptaste o la rechazaste? Y una de las cosas que vamos a ver suceder en nuestros corazones es que vamos a vivir esta misericordia no solo hacia nosotros, sino hacia toda la humanidad. A dejar de estar reaccionando a la condición humana de los demás para vivir misericordia, para manifestar misericordia. ¿Quieres entender por qué Jesús vino a buscar lo que se había perdido? ¿Quieres entender por qué cuando trajeron a la mujer adúltera, él no la condenó? ¿Por qué cuando visitó a Zaqueo no lo condenó? Porque él vino a salvar por misericordia a todos. Entonces, la obra de misericordia, la salvación por misericordia, es todo lo que Dios hizo para preparar el momento en que se haría justicia, en que todo pecado sería traído a juicio en la cruz, en el cuerpo de Jesús, y se ejecutaría la sentencia de muerte sobre él.
y culminaría en su resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús marca la consumación de la obra de misericordia. Y una vez que Él resucitó, entonces lo que Él hizo, el fruto de su muerte y de su resurrección, está disponible a todos, sin excepción. Eso que ya quedó hecho, ahora solamente tiene que ser recibido interiormente. Esa justicia efectuada ahora tiene que ser internalizada. Pero ya no hay impedimentos, ¿sí? Nadie queda exento del acceso a la salvación por misericordia. Y donde las religiones han torcido el camino a la salvación, es en poner trabas, en poner condiciones, en exigir cumplimientos de esto y de aquello. La salvación es obra de Dios. Y Él no vino a pedirle permiso a nadie. Él vino a ejecutar, Jesús vino a ejecutar la redención para todos. Y es un acto consumado, eterno, irreversible. Pero eso que está hecho, ahora tiene que cumplirse, tiene que operarse en cada persona. Vamos a tomar estas partes, vamos a ver el cuadro en base a lo que hemos hablado hoy. Romanos capítulo 5, verso 12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y de allí la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos manifestamos la condición humana. Ahora, qué triste es cuando hemos aceptado una versión de la salvación que está humanizada. ¿Sí? Que podemos vivir el engaño de decir, yo soy salvo, pero sigo siendo humano. Eso es absurdo. Entonces, ¿de qué te salvó? Si Dios intervino, Él intervino al nivel de su capacidad para hacer lo que ninguna persona puede hacer por sí misma, ni mucho menos por otro. Y Él intervino para arrancar de adentro el problema, porque el problema de los seres humanos no está afuera, no es económico, educacional, no. El problema de los seres humanos está aquí adentro, en su espíritu. Y la salvación es la obra de Dios para darte un nuevo espíritu. Pero había que hacer justicia. Y entonces Dios no, Él vive la eternidad, ¿verdad? Entonces Él ve el cuadro completo. Él nos ve a ti, a mí, ve al vecino y ve a la gente que está en cualquier condición y ve el origen del problema. Esto
lo heredó. Es víctima de Adán. Pero ya le hice justicia. ¿Sabes lo que va a suceder en los próximos días, meses, años? Es que los que vivimos la salvación de Dios vamos a hacer una carta de invitación para el resto de la humanidad. Porque Dios no habla vanamente. Él habla concretamente, con evidencia. Cuando Jesús vino, Él manifestó la realidad de Dios. Y cuando Él partió de esta tierra para regresar a vivir en nosotros, Él dijo claramente, de aquí en adelante ustedes van a ser mis testigos a todo el mundo, empezando en su casa y de ahí para afuera. Entonces, conforme tú y yo vivimos la salvación de Dios, vamos a manifestarla. Y esa es la evidencia y ese es el mensaje del Evangelio que Dios quiere presentarle a la humanidad. A los ojos de Dios, Él no está viendo a quién condena. En la carta de Pedro dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya te hice justicia. Ahora, en esta sesión, permite que Dios te confronte con dónde está tu corazón. ¿Ya vives la salvación por misericordia? ¿Ya te sabes justificado? ¿O queda en ti todavía las manifestaciones que Adán y Eva mostraron el día de su corrupción? El temor, la vergüenza, la culpa, el echar la culpa, etcétera. Cuando entendemos que esta obra de misericordia no me beneficia si yo no la recibo en mí, está hecha, pero necesito vivirla. Necesito permitirle a Dios operarla en mi corazón. De forma que esa misericordia me inunde y yo viva su perdón. El perdón divino es completamente diferente al perdón humano. El perdón humano es impotente, es un engaño. Por eso la gente se defiende y dice, bueno, yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? Pues sí, no puedes olvidar, porque tu perdón es vano, carece de poder para de veras arreglar el problema. El perdón divino es poderoso porque inicia con el pago del problema. Cada ofensa incurre en una deuda. Esa deuda justamente tiene que ser pagada. Si no hay pago, no hay justicia. El perdón humano trata de corromper la justicia. De decir, sí te perdono, ya no me debes nada. Pero ¿cómo te quitas la deuda de adentro? Por eso hoy le dices que lo perdonas y mañana le estás recordando que te debe. El perdón divino se basa en el pago hecho.
Vivir la misericordia de Dios entonces implica permitirle a Dios decir, Padre mío, aplica tu misericordia a todo mi ser. ¿Quieres saber hasta dónde va el trabajo de misericordia en ti? ¿Cuántas deudas atesoras todavía? ¿Cuántas culpas tiene tu conciencia? Si hay un rastro de amargura en ti, de ofensa, de dolor por lo que te han hecho, de vergüenza y de culpabilidad por las fallas tuyas, el trabajo de misericordia no está completo en ti. Y necesitas permitirle a Dios confrontar esas cosas en ti. Recuerda, la salvación es lo que Dios hace en ti. Déjalo que Él haga en ti. Que Él confronte esas raíces de amargura, esa culpabilidad que te agobia, que está allí. A veces ya le pusiste cosas encima, la adornaste, la perfumaste para que no dé guerra, ¿verdad? Y que nadie te la toque, porque el día que te la tocan te pones mal. Deja que Dios trabaje ahí. Que penetre en ti la redención pagada al precio de la sangre de Jesús. Si tú toleras en ti la condición adámica, si te aceptas corrupto, porque pues así es la vida, no, así no es la vida, así es la muerte, así es la condición humana, pero la salvación de Dios es poderosa para sanarte. Para destruir todo indicio de maldad. Por eso en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Uno de los peores engaños que el diablo usa en tu contra es el convencerte de que tú eres responsable por tu condición humana. Y entonces tus fallas y tus asuntos los traes ahí, los andas cargando y vives basado en méritos. Déjame, por el Espíritu Santo, decirte esto. Tienes que elegir vivir misericordia o vivir méritos. ¿Quieres vivir méritos? Estás rechazando la misericordia. Y los méritos se viven en dos dimensiones. Es que yo me merezco porque yo he hecho, el lado del orgullo, y el lado de, pues sí, la regué y ahora me merezco lo que está pasando. Abandona eso. Corre al trono de la gracia para obtener misericordia. Deja que Dios perfeccione en ti su misericordia. Recibe su justicia. Porque es en ese proceso interno, ya no lo que Dios hizo, describimos la obra de Dios para traer a Jesús, para que Él pagara, que en Él se hiciera justicia
y su resurrección afirmara que esa obra fue perfecta, fue aceptada y quedó establecida y disponible a todos. Pero esa disponibilidad, si no la apropias en ti, si no vive en ti esa misericordia, si no produce en ti el fruto de la redención que Jesús realizó a tu favor, si sigues sujeto de las mismas cosas, entonces, ¿qué pasa? La salvación no está activa en ti. Y por eso Dios nos invita hoy a permitirle confrontar esas cosas en nosotros. No hay cosa más maravillosa que vivir el resultado de la misericordia en tu corazón. En los Salmos, David lo expresa diciendo, bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de pecado, aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas. No te aceptes, no te conformes a vivir con la misericordia externa. La necesitas adentro de ti. La necesitas operando en ti. Que cuando el acusador viene y el acusador, su trabajo es acusarte. ¿Sí? Entonces no te sorprendas cuando el acusador te acusa, esa es su chamba. Pero tú ocúpate de vivir la redención. Que la respuesta en tu corazón no sea alegar con el acusador, sino, Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque cada día renuevas tu misericordia. Gracias porque te comprometiste conmigo mucho antes que yo naciera. El día que Adán y Eva pecaron, te comprometiste a darme libertad de esa maldición que ellos impusieron sobre la raza humana. Esta es la obra de Dios. Esto es donde inicia su obra en ti, estableciendo su misericordia en tu corazón. Así que, por favor, mis hermanos, les siento en mi corazón un ruego, una súplica de parte de Dios a cada uno de los que le escuchan, que es tiempo de vivir plenamente su misericordia, de permitirle a Él hacer su trabajo en nosotros. En Efesios el capítulo 3 se describe la capacidad de Dios y dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. A Él sea la gloria. Permítele confrontarte. Que cada
asunto en tu día a día empiece a ser inundado por su misericordia. Dios nunca va a hacer las cosas a medias. Por eso en la Escritura nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y donde quiera que estés tú en tu proceso, Dios ha iniciado su obra en ti. No hay una persona en la tierra en la cual Dios no haya iniciado su obra. Todos están siendo atraídos. Jeremías dice, Dios habla y dice, con cuerdas de amor te he atraído hacia mí. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué o te he atraído con mi misericordia. Todos están en ese proceso. Tú y yo estamos siendo invitados a avanzar a lo que sigue, pero si no quedamos establecidos en misericordia, ¿cómo vamos a vivir el resto de la salvación? No puedes conocerte en una nueva creación si tú te consideras víctima, esclavo, culpable, sujeto a la maldición y tienes teorías y doctrinas que van totalmente en contra de esta maravillosa obra de Dios. Entonces, hoy vamos a terminar con esto, con esta invitación de Dios. Y antes de abrir el tiempo para que ustedes participen, soy guiado a que cada uno, donde estamos, inclinemos el corazón y le contestemos a nuestro Padre. Y es decirle, Padre, aquí está mi corazón. Llénalo de tu misericordia. Dame el conocer verdaderamente tu salvación en mí por tu misericordia. Gracias, Padre. Confronta todo engaño, confronta todo argumento que se opone a tu verdad en mi corazón, Padre, y establéceme en tu salvación. Gracias porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que yo te pida o de lo que yo entiendo. Gracias, Padre. Amén. Bueno, Estelita, vamos a escucharte. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristóbal y Susi Montealegre y todos mis hermanos y hermanas en Cristo al nivel del mundo entero, Cristóbal Montealegre, quiero decirte una vez más cuán agradecida estoy por este mensaje tan completo, tan total de tu parte, en tanto que verdadero canal del Espíritu Santo de Dios. Yo, Estela Bonmarché, te digo gracias, Cristóbal Montealegre, mi verdadero hermano en Cristo. Gracias por la revelación total de la palabra de Dios a través de ti este domingo 11 de mayo del 2020
en el siglo XXI de nuestra era. Gracias, mi verdadero hermano en Cristo, Cristóbal Montealegre, verdadero canal del Espíritu de Dios, porque este mensaje tuyo no es solo para México, ni solo para los Estados Unidos de América donde tú habitas. Este mensaje, Cristóbal Montealegre, es para toda la humanidad, para cada pueblo, para cada nación, para cada raza, para cada color de piel, para cada credo, cada credo, cada credo, y una vez más, cada credo, y me detengo allí. Gracias, Cristóbal Montealegre. Puedo añadir solamente, comprenda quien pueda. Y comprenda quien podrá un poco más tarde. Gracias, Cristóbal Montealegre, mi hermano en Cristo, verdadero canal del Espíritu Santo de Dios. Lo digo a la gloria de Dios, a la gloria de Dios, a la gloria de Dios y solamente a la gloria de Dios. Gracias, Estelita. Cada uno somos llamados, invitados a ser uno con nuestro Padre y a que Él nos dé sus palabras y que Él hable y gracias por el privilegio que Él nos da a todos, ¿verdad? Es muy importante que tengamos claridad en eso. No hay acepción de personas con nuestro Padre y yo en poder participar con Él en lo que Él está invitándonos a todos a vivir. Alejandro González. Te escuchamos, si estás por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Chris, pues bueno, qué bueno volver a verte después de muchos años. No sé si me recuerdes. Hace muchos kilos que no me veías. Estaba muy chico, tenía yo escasos 21 años, tal vez 22. Es la primera vez que comparto esta herramienta o este medio para poder recibir palabra. Quiero comentarte que fui muy reacio, me resistía mucho este tipo de herramientas. Juan Pablo fue y y le di la oportunidad a esta herramienta para poder escucharte. No a ti, sino la palabra que Dios puso en ti. Y aunque yo no venía con un sentimiento o un problema en sí de culpa o de sentirme acusado o de sentir ciertas cosillas así que me estuvieran atormentando. Déjame decirte que la palabra solita fue haciendo su obra. Cuando precisamente mencionaste acerca del acusador, muchas veces le ponemos cara y apellido, le ponemos nombre y apellido al acusador. Y a veces también lo ignoramos, pero su obra sigue estando ahí. O sea, la acusación sigue estando ahí, ¿no? Y ahorita tú diste la solución. O sea, el realmente el vivir lo que es la gracia, el vivir realmente lo que es el conocimiento y la certeza de la salvación. Creo que muchos lo damos por entendido. Caminamos como cristianos o como gente que se dice de fe, pero pocos
o muy pocas veces, tenemos la certeza de que esa salvación, de que esa gracia, de que esa vida eterna, de que ese plan maravilloso que Dios tiene para nosotros, de que ese legado, esa herencia por parte de Dios, es real. Y hoy en un mundo pandémico, sin una situación mundialmente estremecida, yo creo que es de lo que más nos tenemos que agarrar. De la salvación, de la gracia. No de la interpretación de señales ni de cuestiones que nos van a quitar la paz, sino más bien disfrutar la paz y el fruto que trae la salvación. Entonces, quería compartir eso y pues agradecerles mucho también el esfuerzo que hacen para poder llevar esta palabra, ¿no? Y yo entré nada más por entrar, pero realmente, pues la palabra nunca regresa sola, ¿no? Y es todo. Un gusto verte, Alejandro, y participar de lo que Dios está haciendo en tu corazón y cómo Él está aclarándote su verdad, ¿no? Y bueno, pues queda en ti como en cada uno de nosotros hay una escritura que me recuerda siempre el Espíritu Santo, dice, echa mano de la vida eterna. O sea, queda en mí el recibir esto, el permitirle a Él establecernos, ¿no? Porque no es algo que logramos, es algo que Él hace, que Él produce, pero que yo permito. Y lo permito ante las situaciones que vivo, ¿no? Elijo vivir temor, preocupación, estrés, orgullo, ira, esto, aquello, o elijo vivir su salvación. Y empieza con misericordia, porque por décadas yo viví culpa, ¿no? Viví vergüenza, viví condenación en relación a mis fallas y mis terribles fallas. Y era el arma del acusador, ¿no? Tantito que ellos sacar la cabeza y, hey, acuérdate, y ahí estaba mi talón de Aquiles, ¿no? Hasta que Dios tuvo que trabajar, hacer su maravillosa obra en mi corazón y establecerme en la realidad de su misericordia, y eso es maravilloso. Gracias. José del Carmen, te escuchamos. Permíteme, porque no estamos oyéndote. Ok, ¿ahí me escuchan? Ahí escuchamos. Adelante. Apagué el Bluetooth. Muchas gracias. Pues antes que nada, pues agradecerles que me están dando, pues, esa gran oportunidad que creo que muy pocas personas tienen de escuchar este gran mensaje que se está difundiendo, porque pues en realidad yo sí quiero seguir aprendiendo un poco más. Ya llevo un tiempo, la verdad, siguiéndolos y he tenido la gran, pues dicha va de conocerte, Chris. Una vez solamente te vi aquí en Quintana Roo y pues la verdad que desde aquel entonces yo siempre he procurado seguirlos porque eh, su sistema de cómo se predica, la verdad ha abierto mis ojos. Como ustedes bien saben, toda la mayoría de las gentes están acostumbrados a la doctrina religiosa, ¿no? De ir a la iglesia, y no digo que está mal, ¿verdad? Sino que pues estoy aprendiendo una nueva forma de relacionarme con Dios, la verdad, y eso me ha gustado bastante, hermano Cristóbal, de verdad, y equipo conjunto con usted. La verdad, les estoy muy agradecidos. Les soy sincero, no todavía me cuesta un poco de trabajo, la verdad, aunque ya llevo un poco de tiempo siguiéndolos, sí, procesar a la vivencia y todas esas cosas, no sé, se me complica un poco, hermanos, la verdad, pero yo estoy muy agradecido con la palabra, la verdad, y de lo que se habló de la misericordia, que cómo se aplica en nuestra vida, ¿no? Diariamente.
Pues, hermano, yo quisiera también, no sé, hacer una interrogante acerca de la misericordia de Dios, porque se habla de la naturaleza, usted nos explica, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo de Dios, y no quiero incomodarlo, hermano, solamente, pues quiero, pues nada más es una simple, duda, ¿verdad? La verdad. Bueno, la naturaleza humana y la naturaleza de Dios son dos, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo yo saber que estoy en la naturaleza divina, ¿no? Por ejemplo, si yo llego, no sé, a, por ejemplo, si a mí me pasa un accidente y llego a morir en naturaleza humana, se le podría decir, ¿no? Quizá no tengo entendimiento bien de las cosas, pero esa es mi incógnita, ¿no? Porque, bueno, si vivo la naturaleza divina y muero en naturaleza divina, ¿cuál sería el resultado? Porque pues mucha gente dice, está preocupada, ¿no? Por irse al infierno, ¿no? Yo creo que es normal, ¿no? Ahora yo digo, si yo llego a fallecer en una obra humana, porque en realidad yo no puedo mentirles, me sigue costando trabajo a veces, pues, vivir la verdad, lo que Dios me habla, sinceramente, le soy sincero, no voy a decir, pero, ¿me entiende? Pero es lo que yo digo, ahora, si yo muero, digo, viviendo en una naturaleza, en un acto humano, me voy a ir al infierno, pero yo estoy consciente de que mi padre me ama y que a pesar de mis actos, pues él no me ha pagado como, como, como se debe, ¿no? Pues yo creo que para no extenderlo tanto, sería todo por el momento y muchas gracias, hermano, la verdad, muchas gracias. Gracias, José, por tu participación, por tu pregunta. Sé que no eres la única persona que vives esa pregunta. Todos la hemos vivido. Miren, número uno, vamos a permitirle a Dios hacer su trabajo en nosotros, ¿sí? Estas incógnitas solamente exponen la necesidad de que Dios nos establezca en su verdad. Y donde tú nos dices, me cuesta trabajo, bueno, hoy tú puedes dejar de tener trabajo si aceptas que Dios haga su trabajo en ti. ¿Te das cuenta de la diferencia? Tú estar tratando de lograr portarte de esta manera, dejar estos hábitos, todo lo que sea la situación que enfrentas, a decir, gracias por comprometerte a transformarme y permitirle a Dios hacerlo. ¿Quién crees que va a llegar ahí primero? ¿Te das cuenta? Pues obviamente Dios sí puede y tú nunca vas a poder por tu cuenta porque la salvación no opera por esfuerzos nuestros. Por eso, si regresas a Tito capítulo 3, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En Efesios 2 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, tenemos que vivir una transición de responsabilidad. Y esto es algo muy, muy importante de entender claramente. ¿Quién es responsable de qué en este asunto de ser salvados? Pues yo soy responsable de abrirle mi corazón a Dios y de aprender a permitirle hacer su trabajo. Él es responsable de salvarme. ¿Sí? Y entonces lo que va a operar para darme libertad de la condición humana es Él. Y cuando aprendo a permitirle hacer su trabajo en mí, entonces veo de lo que Él es capaz. Y en testimonio yo les digo, cuando yo dejé de vivir el esfuerzo por cambiar y por ser de esta manera y de aquella, para aprender a vivir su poder, lo que Él es capaz de hacer, es un cuadro completamente distinto. Él no tiene incapacidades ni limitantes. Y su poder actúa
instantánea y constantemente cuando yo se lo permito. ¿Y cómo se hace eso? En el corazón. Por ejemplo, si vivo una situación donde alguien está provocándome, ¿dónde voy a tomar la decisión de recibir la provocación y reaccionar a ella, o recibir a Dios y permitirle a Él trabajar en mi corazón? Lo voy a hacer en mi corazón, ¿sí? La provocación no establece la reacción, la establezco yo. Entonces es mucho, muy diferente vivir la salvación de Dios cuando entiendes que la salvación es una obra no pasada, sino presente. Y que cuando eliges someter tu corazón a Dios, Él va a actuar en ti instantáneamente. Y va a cumplir su palabra en ti. Por ejemplo, Dios dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo se hace eso? Pues Él lo tiene que producir en ti. Tú no lo fabricas. No es obra tuya, es producto de su presencia en ti. Entonces vamos a estar hablando mucho más de esto hacia adelante, pero el poder vivir esta transición de descansarte en Dios, de decir, gracias porque tú te estás haciendo responsable de hacerme a tu hijo, de hacerme como Jesús es, porque esa es la promesa de la salvación. Ahora, enséñame a permitírtelo y empiezas a aplicarlo y a darte cuenta que cuando se lo permites, Él actuó y su paz está en ti, y su paciencia opera en ti, y eres esta persona completamente diferente, sin esfuerzos, porque Él lo está produciendo en ti. Y cuando no se lo permites, no puedes. Y empieza a crearse una nueva lógica, un raciocinio correcto, ¿sí? Donde ya no te vas por el lado de tu esfuerzo. Cada vez que yo me encontraba, es que me cuesta trabajo, en mi corazón escuchaba al Espíritu Santo decirme, pues sí, porque lo estás queriendo hacer tú. Y llega un momento en que las cosas cambian en tu interior, en tu forma de ver las cosas, y te das cuenta que tú no tienes por qué ser el productor de lo que sale de ti. Que ahora Dios ha venido a vivir en ti para producir en ti su vida. Y por eso Jesús dijo, ven a mí y yo te haré descansar. No te dijo, te voy a enseñar cómo echarle ganas. Te voy a pasar unos tips para que superes tus problemas. No, es para que dejes de estar en esa vida de esfuerzo, de incapacidad, de frustración, etcétera, y veas el poder de Dios actuando en ti. Así que espero que eso ayude un poquito, José, y que nos ayude a todos, ¿no? Carlos, te escuchamos, o les escuchamos. No sé quién de Buenas los dos va a hablar. tardes, Cris, Susi, Buenas gusto tardes. saludarles. Miguel quiere participar. Gracias. Muy maravillosa esta enseñanza o esta revelación del Espíritu Santo, porque al menos a mí me reta a dejar aplicar primeramente la misericordia de Dios en mi vida para ser como Él. Entonces, cuando veo que la finalidad de la salvación es hacerme a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo, entonces me reta tanto que tengo que morir a mí cada día y dejar que el Espíritu de Dios trabaje en mí para que yo sea más como Él. Y
y cuando ve con Eva, cuando decía, no, se escondió. Y aún muchos cristianos están escondidos de Dios. Pero dice que se escondió y tuvo miedo y inicia esta era como del terror y del temor en el hombre. Hasta el día de hoy todos viven con temor y con terror y aún muchos cristianos, y no me veas y no me saludes y deja afuera y viven apanicados. Y yo dije, bueno, ¿y cuál es la verdadera realidad hoy en día? ¿Para qué vino Cristo? Y no, o sea, y dices tú, tenemos que vivir en fe, tenemos que vivir en paciencia, en bondad, o sea, esperar lo mejor de Dios. Yo una vez por curiosidad me puse a ver lo que significaba la misericordia y me fui a las raíces hebreas y aún me conmovió más porque dice, es como quien tiene a su hijo recién nacido y lo toma entre sus brazos y lo mira. Entonces, wow, yo dije, así me mira Dios. Pues qué lindo, dije yo, qué bueno que me miras así. Yo me dejo querer, yo me dejo amar. Y yo dejo que por aquí usamos una palabra, ¿no? Dice, eres muy conchuda. Porque sí, yo le dejo todo a Dios. Hay que dejarle todo a Dios. Sí, sí, Señor. Tú me ayudas con mis hijos, Señor. Son tuyos, tú me los diste. Ocúpate. Ayúdame. No puedo con esto, Señor. Ocúpate. O sea, tengo que, le permito a Dios hacer lo que Él me ha dicho. Pero sobre todo con esta nueva, pues, esta palabra, o sea, me obliga a tomar lo de Dios en mi vida para hacer, o sea, para hacer lo que Él quiere que yo sea. Yo siento que yo cumpla el propósito de esa palabra en mi vida. Gracias por la palabra, Cris. Gracias, Susi. Muchas gracias, bendiciones allá en su hogar. Miren, el producto de venir a verdad y de descansarnos en Dios y de empezar a vivir el fruto de su trabajo en nosotros es asombroso. Y eso es lo que Él anhela que suceda. Es tan importante esto que en la Escritura, Romanos capítulo 8, dice que la creación entera gime a una, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque Dios es quien Él es, pero Él ha elegido darse a conocer en lo que Él produce en nosotros, en la nueva creación que nos hace. Y eso es lo que la creación aguarda. Todo el estado de corrupción en que están las cosas se va a arreglar con la transformación de las vidas de la humanidad. Esa es la solución de Dios y ahí es donde Él nos quiere invertidos y Él es poderoso para hacerlo. Y nos maravilla y nos gozamos, ¿no? Cuando lo empezamos a vivir cada uno y descubrimos, sí, sí puede, sí, sí cumple, sí, sí está presente. Su palabra es activa ahorita mismo. Rosa María, te vi levantar tu mano. Vamos a escucharte. Sí, adelante. Ya, mira, yo, como siempre, quiero también, como Estelita, darte las gracias porque nos abres el entendimiento, los ojos, y cada día vamos aprendiendo más de esa vida que debemos de gozar, de disfrutar en el Señor, porque como dice, su misericordia es mejor que la vida. Yo tengo en el Salmo 136, donde dice, su misericordia es para siempre, y su misericordia es para siempre, y son 26 veces que dice, su misericordia es para siempre. Y luego en el 138 dice, tú, Señor, cumplirás en mí tus planes, tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Yo soy creación tuya, no me desampares. Hemos llegado, yo creo, con todas tus enseñanzas, o bueno, yo al menos sí, a tratar de someterme en obediencia, porque he sido un poco como caballo desbocado, yo creo, ¿no? O sea, de esas veces que tú crees que estás obedeciendo a Dios y por años estás haciendo a lo mejor lo incorrecto. Pero ahora
pase lo que pase diariamente, estoy tratando de hacer esa verdad en mí, esa palabra de obediencia, de dejarlo trabajar a él, pues. Ya no reacciona Rosa María, ya lo dejo a él reaccionar porque pues todos los días surgen cosas que te hacen molestar o que te hacen reaccionar. Y como dijiste ahorita, exactamente lo escribí donde dice que la reacción, la provocación no establece la reacción. Y es una verdad. Ya no debemos reaccionar porque, como preguntaba el joven de hace rato, ¿cómo saber si somos todavía humanos o divinos? Yo ya entré a la etapa, y no por presunción, porque cualquiera que nos oye dice que somos presumidos o locos, ¿no? De que decimos que ya no somos humanos. Sí somos mortales, pero somos divinos, porque venimos de esa genética de Dios, venimos de su forma pues como hijos, ¿no? Tenemos que tener su genética, su ADN. Entonces, pues creo que yo he ido cambiando muchísimo, muchísimo gracias a todas estas enseñanzas y gracias a que sí me estoy dejando llevar por él, así de fácil, como dicen aquí vulgarmente, flojita y cooperando. Así, nada más. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Mis hermanos, en la Escritura está plasmado el corazón de nuestro Padre. Y el Espíritu Santo es el responsable de revelarnos a uno, porque la revelación no ocurre aquí afuera, ocurre en tu espíritu. La realidad de ese corazón que Él quiere participarnos. Entonces, por eso es que todo inicia con que aceptemos vivir su misericordia. Y vamos a terminar hoy. Hay una escrita que mandaron por el chat que dice: quiero saber más sobre el perdón humano, el perdón divino, porque tratamos de perdonar, y Jesús dijo que perdonamos a los demás las ofensas como tú nos perdonas a nosotros las nuestras. Bueno, el punto con el que Dios me guía a cerrar esta sesión es así. Cuando abrimos el corazón y decimos: Padre, yo quiero vivir la plenitud de tu misericordia, y aceptas que Dios confronte en ti lo que no está en su misericordia, ¿sí? Le permites a Él mostrarte cómo confronta a Dios en amor. Lo que Adán vivió ese día fue temor y esconderme y culpar, porque el chapa es el ponerte un escudo y decir: no, pues yo soy víctima. La culpa la tiene fulano, la tiene sutano. Pero el poder entender: hey, no tengas miedo. Antes de que hablemos de tu problema, primero acepta que te amo. Es lo que Dios quiere que cada uno conozcamos. Es: ¿por qué quiero una relación contigo? Porque te amo. Entonces, ábrete. Deja de esconderte. Deja de huir. Deja de echar la culpa. Deja de sacarle la vuelta a las cosas. Vamos a hablar verdad. Déjame mostrarte lo que yo vengo a quitar, a sanar en tu vida. Y allí empieza el trabajo de misericordia en ti. ¿Sí? A Jesús lo invitaron a una cena. Lo invitó un líder religioso. Reunió a algunos de su religión a estar en la casa. Y el motivo de sus corazones era malo. Era encontrar cómo hacer que Jesús cayera en una trampa para poder condenarlo a muerte.
Fíjese qué motivo de invitarte a cenar, ¿no? Y durante esa cena llega una mujer que a los ojos de los religiosos era un desperdicio humano, una mujer ramera, y ellos como religiosos eran, no, ni te acerques, fúchila, ¿no? Pero esta mujer entra a la casa, se postra ante Jesús, derramando sus lágrimas. Y con ellas lava los pies de Jesús. Y con sus cabellos los seca y luego toma una botella de perfume y lo derrama sobre los pies de Jesús. Y mientras ocurre ese acto de gratitud, los religiosos están viviendo odio, celos, envidias, juicios en contra de Jesús y en contra de la mujer. Y hablando en sus corazones, decían, si este hombre fuera de Dios, sabría qué clase de mujer es esa y no dejaría ni siquiera que se le acercara. ¿Te das cuenta del vacío de misericordia en esos corazones? Por eso es que Dios quiere erradicar esta idea de que porque alguien habla de Dios, sabe de Dios. Eso es un engaño. El único conocimiento de Dios es lo que vives. Vives lo que Él es, lo conoces. No vives lo que Él es, no sabes de lo que hablas. Y eso me lo aplico a mí, y eso es la regla de la salvación. Entonces, dice la Escritura que Jesús, sabiendo lo que había en los corazones de ellos, se volteó a Simón, el religioso, y le dice, Simón, cuando tú me invitaste, déjame preguntarte algo. Y le dice en arrogancia, dime, le dice, ¿quién crees tú que ama más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Y me imagino la expresión despectiva en la cara, sarcástica en la cara de Simón, pues, qué pregunta tan tonta, ¿no? Tan obvia. Pues claro que al que se le perdona más. Y me imagino a Jesús con una misericordia hacia él también, diciéndole, bien has dicho, Simón, bien has dicho, es buena respuesta, porque fíjate que cuando me invitaste a tu casa, yo entré y no me recibiste como un huésped a quien tú aprecias. No me diste beso en mi mejilla, no ofreciste lavarme los pies. Además me sentaste ahí como bicho raro. Estoy parafraseando. Pero esta mujer, desde que llegó, no ha cesado de lavarme los pies con sus lágrimas. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque sus muchos pecados le son perdonados. ¿Te has dado cuenta si tu corazón vive agradecido? Estás viviendo misericordia. Pero si tu corazón vive endurecido todavía no estás viviendo misericordia. Si puedes juzgar al vecino, todavía no estás viviendo misericordia. Pero si vives compasión, porque así como tú has sido perdonado, sabes que tu Padre anhela que la otra persona viva su perdón, estás viviendo misericordia. Mis hermanos, es tiempo de que le permitamos a Dios hacer su trabajo de salvación en nosotros. Que lo manifieste en nuestro corazón, en lo que vive. Y entonces
las cosas van a tomar otro rumbo en esta tierra. Jesús no se equivocó cuando dijo, ustedes son la luz del mundo y son la sal de la tierra. Pero vamos a hacerlo viviendo la misericordia de Dios. Y empieza recibiéndola. Así que tenemos tarea, tenemos trabajo. No de esfuerzo, sino el opuesto del esfuerzo. Prestarnos a que Dios opere, que Él produzca y que Él pueda mostrarle al mundo de lo que Él es capaz en nosotros. Esa es la razón por la que Dios dice que Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es a los ojos del mundo, para mostrar de lo que Él es capaz. Y tú y yo hoy somos invitados a vivir eso. Escúchale, permíteselo. Y vas a comprobarle. Susi, das gracias, por favor. Gracias, Señor. Gracias por tanto que nos has dado, por tu misericordia, por mostrarlo a través de no juzgarnos con lo que merecemos, sino que mostrar misericordia y amor. Gracias por todos los que han entendido y los que tú les vas a revelar en el tiempo que sigue para que ellos puedan entender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abrazos, hermanos. Rebe, felicidades. Felicidades bisabuelita, hermosa, bonita. Bendiciones.